Buen día, hoy lunes leemos del Evangelio de San Juan. Al día siguiente, cuenta San Juan Evangelista, al ver a Jesús que venía hacia él, el Bautista exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Decíamos cómo estas lecturas tratan de presentarnos la verdadera identidad de aquel Jesús de Nazaret que el Bautista está presentando y está diciendo: este existía antes que yo. Recuerden por ahí del Evangelio de San Lucas cómo Jesús nació meses después del Bautista, y sin embargo lo que está diciendo San Juan no se está refiriendo al nacimiento en el tiempo, sino a la preexistencia de Jesús en el cielo antes del Hijo de Dios, antes de encarnarse en Jesús de Nazaret. Entonces lo que hace él es preparar la venida. Este es el Cordero de Dios. Eso le disparaba a los judíos toda una alusión al camino de purificación que tenía que vivir el pueblo de Israel delante de Dios. Un cordero sacrificial en el que se expiaban los pecados de la humanidad. Este es, dice San Juan, el Cordero, el verdadero Cordero. Este es el que va a quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es el gran mensaje de Jesús? El de decirnos: miren a su alrededor, vean cómo el mundo está dañado. Hablamos del pecado original, una noción compleja que pareciera a veces como algo que se me atribuye desde afuera sin que yo tenga nada que ver, porque es un pecado que yo no he cometido, y sin embargo se refiere a una realidad profunda que en el mundo se hace visible a través del desorden, a través de la violencia, a través de estructuras que dañan a la persona, estructuras de pecado, estructuras que porque dañan a la persona ofenden a Dios, y entonces todo ese mundo necesita de una redención. Nosotros, las personas de este mundo, hombres y mujeres de la historia, no hemos logrado sanarlo porque no tenemos la fuerza de hacerlo, y sin embargo Dios lo que hace es venir a nosotros y decirme: pónganse a mi lado, caminen conmigo, y entonces vamos a poder ir poniendo un poco de orden en todo este mundo tan despiolado. Pero es un primer paso el que tienen que dar cada uno de aquellos que me siguen, y es de renunciar al pecado. Noción que está como muy, no sé, como muy descuidada a veces, ¿no? De decir, bueno, parece que todo lo que yo hago está bien, y entonces el pecado es una noción medio abstracta, cuando en realidad uno debería decir: si miro dentro mío voy a ver como una especie de doble impulso hacia el bien, hacia la bondad, la belleza, la verdad, y por otro lado inclinaciones que a veces me separan de ese camino para llevarme por la mentira, por el rencor, por el rechazo, por la competencia molesta, por la violencia muchas veces. Y entonces el Señor me dice: si mirás dentro y sos capaz de descubrir esas cosas que son tinieblas en tu vida, entonces mirándome a mí, caminando conmigo, vas a poder ir limpiándolas. Tenemos toda la vida por delante, no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero el Señor me dice: vos caminá conmigo y te voy a hacer feliz, porque la felicidad solamente la vas a encontrar amando a Dios y amando al prójimo, y no solamente amándolo con lo que te sobra, por así decir, sino aprendiendo de mí, y yo te voy a ir llevando, yo te voy a ir ayudando a amar al prójimo como yo lo he amado, dando mi vida por ellos. Toda una invitación que el Señor nos propone. La Navidad tiene el lugar de las primeras palabras de ese mensaje, y entonces la Iglesia nos lo va a ir proponiendo. Trata eso de hacer tu propia reflexión, como siempre con estas píldoras. Yo te tiro unas ideas, pero después lo importante es lo que vos puedas leer de la palabra de Dios, porque hay algo que te lo dice a vos, algo que me lo dice a mí, y no son cosas
idénticas. Pidámosle al Espíritu Santo, aquel con el que va a bautizar Jesús, lo que nos dice Juan el Bautista, que nos revele ese mundo interior necesitado de salvación, de salud, de limpieza. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del